Saben que en un tiempo cuando yo no conocía al Señor, uno hace muchas locuras, ¿no? Es un poco desvergonzado para muchas cosas. Yo no era de ir tanto por ahí a los boliches, pero era de ir. Y en una oportunidad fui a un boliche y estaba ahí muy eufórico y me saqué hasta la camisa y la revoleaba. En medio de todo, ¿no? Vinieron y me llamaron la atención, póngase la camisa. Pero no me importaba, aún era hacer el ridículo. Pero no me importaba, yo estaba contento y celebraba que estaba contento. Y yo digo, a veces cuando nosotros venimos a la iglesia, no tenemos que ser gente aburrida, tenemos que mostrar que estamos contentos porque tenemos al Señor. Porque aquel que tiene al Hijo tiene la vida, porque aquel que tiene al Hijo tiene libertad, porque aquel que tiene al Hijo es feliz. Amén. Y eso lo mostramos en la congregación y lo mostramos cuando nos estamos duchando y le cantamos al Señor con alegría, con gozo en el corazón. Amén. Así que la iglesia no ha sido creada para vivir en tristeza ni para vivir en una constante depre, sino todo lo contrario. ¿Vamos a pasar luchas? Sí. ¿Vamos a pasar dificultades? Sí. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos están pasando por crisis y por luchas? Gozate en Dios, porque Dios te da la fuerza para que venzas esas situaciones, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Hemos estado compartiendo unos días maravillosos en la convención distrital anual allí en la ciudad de Capiobí. Alrededor de 120 pastores y líderes allí alabando al Señor y recibiendo también enseñanza, instrucciones. Y fue tan provechoso para mí que me hizo pensar mucho. Me hizo analizar mi vida, analizar un poco la iglesia. Y yo le agradezco a Dios. Porque generalmente cuando vamos a una convención siempre hay una palabra que te dan, que te motiva, que te inspira, que te pone pilas. Pero en esta oportunidad fue un poco diferente porque fue enseñarnos a hacer las cosas bien, en otras palabras. A hacer las cosas bien. Y si tenemos que cambiar, tenemos que animarnos a esos cambios. Y yo digo, Señor, nosotros queremos mostrar en esta ciudad su reino. Y hay cosas que nosotros debemos cambiar, como iglesia y también en una forma personal. Hay cosas que debemos cambiar. Nosotros debemos en una forma constante estar cambiando, porque todo cambia. A veces cambian todo menos los cristianos. Cambia para bien, me refiero, ir evolucionando en el camino del Señor. Ir dejando aquellas cosas que a Dios no le agradan y comenzar a incorporar a nuestra vida las cosas que le agradan. Porque a veces nosotros nos estancamos y hay gente en diferentes congregaciones que solamente viene a la iglesia y su vida no es cambiada. Y es como ir a un club. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada persona que ha abierto su corazón, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida entre en una nueva etapa. Que la Biblia lo describe, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir de que yo conozco a Jesús, yo comienzo a vivir una vida nueva. Y en esa vida nueva yo voy dejando lo viejo y voy incorporando cosas nuevas que la palabra de Dios me enseña. Entonces es fundamental que cada uno de nosotros nos animemos y le pidamos a Dios y pongamos de nuestra parte para ir cambiando en una forma constante. Cuando yo voy cambiando, cuando yo voy evolucionando en la vida cristiana, eso a mí me convierte en un testigo poderoso. Mientras mi vida no cambie, la gente me va a ver decir, va a la iglesia pero es el mismo ladrón de siempre. Es el mismo mentiroso de siempre. Pero cuando yo vengo a la iglesia y dejo de robar y dejo de mentir, la gente, ¿qué pasó con este? Era un borracho, se tomaba hasta el agua de la zanja. Y ahora toma agua mineral. ¿Qué pasó? Es que Cristo está en esa vida y le ha dado lugar y ha puesto su parte para ir cambiando, para ir evolucionando, para ir creciendo. Y ese es el propósito de Dios. Dios quiere una iglesia activa.
activa. La iglesia de Cristo no es una iglesia pasiva que existe para decir, bueno, tenemos el rótulo y allí está, y la gente viene y su vida sigue de la misma manera. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son las personas que han recibido al Señor y por la ayuda del Espíritu de Dios se comienzan a manifestar en la ciudad con cambios radicales y profundos. Yo era un desastre cuando era joven. Yo no me quiero ni acordar porque en una forma literal me da vergüenza acordarme de cómo yo era. Para el mundo podríamos decir que éramos unos capos por todas las pavadas que hacíamos, por todos los desastres que hacíamos. Pero al conocer a Cristo y recibir libertad y mirar para atrás, yo digo, qué terrible, qué tristeza era mi vida sin Cristo. Era horrible, era fea, era vergonzosa. Pero cuando conocí a Cristo, mi vida cambió. Muchas cosas en una forma rápida y otras con el tiempo siguen cambiando. Dios está esperando que sigamos cambiando. Amén. Dios está queriendo que como iglesia seamos una iglesia activa. Una iglesia activa, una iglesia que se mueve, una iglesia que hace. Porque solamente la iglesia que trabaja, la iglesia que hace, con la ayuda del Espíritu de Dios, es la iglesia que crece. Es la iglesia que Dios va a utilizar para manifestar su poder y su reino. La pregunta es, ¿quiero yo ser parte de esa iglesia activa? ¿Quiero ser parte de aquellos que van a trabajar para que la gente pueda conocer a Dios? Sí, yo soy. Y hay dos cosas fundamentales que son muy, muy importantes que debe haber en tu vida. Dos cosas muy importantes. Y lo primero es un buen testimonio. Un buen testimonio. Y lo segundo es que le prediques a la gente, que le hables a la gente, que le invites a la gente para que pueda conocer a Jesús. Amén. Quisiera compartir la palabra en el libro de San Juan. Capítulo 8, desde el versículo 31 en adelante. ¿Lo tienen? Si no, lo tienen allí en la pantalla. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Repito esto. Jesús dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es una palabra fuerte esta, ¿no? Estaban allí los judíos, teniendo Jesús una charla con ellos y Jesús les estaba enseñando acerca a algunos que habían creído en él. Y comenzó a lanzar una serie de verdades que a los judíos los incomodó y los enojó. Y se enojaron con Jesús. Porque Jesús les dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Y eso a ellos les enfureció. Pero nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo decir que vamos a conocer la verdad y vamos a ser libres si nosotros ya somos libres? En otra palabra. Nunca fuimos esclavos. Y era una mentira porque ellos en el pasado fueron esclavos. Muchas veces fueron esclavos. En Egipto, con Asiria, con Babilonia. Muchas veces habían pasado por la esclavitud el pueblo judío. Y en ese entonces estaban bajo el yugo romano. Y Jesús le dice en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús estaba hablando de otro tipo de libertad que no tenía que ver con una persona en sí, sino de un estado del corazón del hombre. Cristo vino para liberarnos del pecado que nos separa de Dios Padre. Por ese motivo Cristo vino a la tierra, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Y la verdad es Cristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, está hablando Jesús, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Aquel que conoce a Cristo recibe libertad. Recibe libertad. Y aquí comienza como una disputa y una pelea entre los judíos y Jesús. Y Jesús dice en el versículo 39, lo que yo le repetí 2 veces, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que haces manifiestan de quién sos. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las mismas obras que hace Abraham. Si ustedes tuvieran las mismas obras, yo no podría decirles que no son hijos de Abraham. Pero como no hacen las mismas obras que Abraham, ustedes no son sus hijos. Eso es lo que está explicando Jesús en este pasaje. Y lleva esto a algo más profundo y le dice, ustedes no son de Dios. Y yo digo, qué frase dura para el pueblo que había sido elegido por Dios para pueblo suyo, que Jesús le dijera, ustedes no son de Dios. Y es fuerte. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Jesús, como era hijo de Dios, hacía las obras de Dios que mostraban su identidad. Las obras manifiestan nuestra identidad. Si yo soy un ladrón, si yo soy un mentiroso, si yo soy un alcohólico y vivo de esa manera, eso no manifiesta mi persona como un hijo de Dios. Porque a Dios no lo identifica eso. ¿Me van siguiendo? Si no entiende, me dice, pastor, no le entiendo nada. Y lo charlamos. No hay problema. El punto es este, hermanos. Que nosotros como cristianos debemos mostrar que somos cristianos por las cosas que hacemos. Porque nosotros podemos decir un montón que amamos a la gente. El tema está en cómo mostrás que eso es verdad. ¿Cómo mostrás que es verdad que amás a la gente? Con los hechos.
con las acciones. La Biblia dice en 1 de Juan que no debemos amar de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo muestro yo mi amor? ¿Cómo muestro yo mi fe a los demás? Mediante las acciones, mediante las obras que yo realizo, muestro si amo a Dios, muestro si amo a la gente, si creo la palabra de Dios, lo manifiesto mediante mis acciones. La Biblia dice en Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados, nosotros somos una nueva creación al haber recibido a Cristo. Somos una nueva creación, una nueva persona. Comenzamos una nueva vida. Lo que la Biblia también habla en el libro de San Juan capítulo 3, que hemos nacido de nuevo. A partir de que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales han sido preparadas de antemano para que nosotros transitemos en ellas. Y yo digo, si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, el resultado y la evidencia es que comencemos a andar o que comencemos a hacer buenas obras. Buenas obras. Y las obras es algo que va ligado al buen testimonio. Una cosa es el buen testimonio y otra cosa son las obras. Yo puedo tener una excelente forma de hablar, no le miento a nadie, hablo la verdad, soy amable con las personas y puedo tener un montón de virtudes, pero las obras van más allá de las virtudes, porque son hechos a favor de alguien. Yo cuando voy a realizar una obra es una acción que va a ayudar a alguien a estar mejor. Si yo le preguntara, y también esta pregunta es para mí, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra a alguien? Una acción determinada, a propósito, no casual. Estabas en el colectivo, bueno, estaba todo el asiento ocupado, llegó una señora y bueno, lo cordial, eso lo hace hasta del mundo, le da el asiento a la señora. Pero cuando en una forma intencional preparaste una acción para ayudar o bendecir a alguien, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que tal vez tu vecina estaba enferma y decidiste, como está enferma y no puede hacer mucho, yo le voy a ir a limpiar la casa. Vamos a hablar de cosas prácticas, de cosas diarias. El vecino le agarró una neumonía y el coche está allí todo sucio. Le voy a ir a lavar el coche a este hombre porque este hombre no puede. Porque está en una situación que no puede hacerlo. Yo lo voy a ayudar. ¿Saben que cada necesidad que se cruza en tu camino ha sido preparado por Dios para que vos hagas algo? Porque las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada situación, Dios la preparó para que vos y yo hagamos algo. No tenemos que ser como el sacerdote, el religioso que pasó por al lado del hombre ese que fue herido y el samaritano fue el único que se acercó. A veces nosotros somos como ese sacerdote o ese levita que pasa de largo. Dios estaba esperando que el sacerdote y el levita fueran los primeros que hicieran algo por ese hombre que había sido golpeado, pero pasaron del algo. Y llegó alguien que no conocía a Dios y lo ayudó. Nosotros vamos a comenzar en unos días a trabajar en este sentido. Ya hay un grupo de 20, 25 personas, hermanos de la iglesia, que van a comenzar a trabajar con la gente que está en situación de calle, que están viviendo en la calle, que en este tiempo tal vez se mojaron mal con el frío que hizo, la están pasando mal, por diferentes motivos están en esa situación. Entonces nosotros vamos a comenzar como iglesia, una vez a la semana, a darle comida y a darle algo caliente si hace frío y si hace calor a darle algo fresco. Vamos a comenzar con un día a la semana, pero esto va a ir creciendo. Vamos a ir a la gente que a nosotros no nos puede dar nada. Un mendigo no te puede dar nada.
No hay un interés. Si bueno, le hablo a este para que este venga a la iglesia y me pueda ayudar, porque un gerente de acá me puede abrir una puerta para trabajo o para lo que fuere. Sino que vamos a ir a la gente de la cual nosotros no vamos a esperar nada. Y vamos a ir a mostrarle el amor con obras, con acciones, porque todo el mundo los desprecia. Los desprecia. Pero nosotros como iglesia del Señor debemos amarlos. Así que ya están allí los hermanos que se han anotado y creo que el viernes van a estar saliendo. Ahí después hablan con Fabio, que es el que está encargado. Para comenzar a hacer buenas obras como iglesia. Los miércoles estamos comenzando a ir a la cárcel. El miércoles pasado se entregaron 5 personas. Y ahora le vamos a ministrar. Les vamos a llevar artículos de limpieza, de higiene personal. ¿De ellos qué podemos esperar? Nada. Pero nos podemos brindar y podemos hacer que ellos conozcan y amen a Jesús. Para que sus vidas sean cambiadas. Para que sus vidas sean cambiadas. Y esto estoy hablando a nivel iglesia, pero a nivel personal. Qué bueno sería que cada uno de nosotros nos determináramos a hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Nuestra única esperanza es que conozca al Señor. Qué bueno sería que te determines esta semana. Yo en esta semana voy a ir a hacer un favor a alguien. Voy a ir a realizar una buena obra que yo ya sé que Dios preparó de antemano para que yo lo haga. ¿Amén? ¿Cuántos van a hacer algo? Porque muchos decimos amén, el tema es hacerlo. Levánteme bien la mano alto los que lo van a hacer. No me mienta, ¿eh? Muy bien, unos cuantos van a hacer algo. Van a hacer algo. Tal vez la gente de al lado de tu casa está pasando una situación económica complicada, le voy a llevar algo de mercadería. ¿No? Vamos a llevar algo de mercadería. Yo no sé si queda algo acá. Algo queda. ¿Alguien necesita mercadería acá? ¿Alguien en una forma sincera, no es para humillar a nadie? A veces pasamos situaciones difíciles. Yo la he pasado. ¿Hay alguien que necesita algo de mercadería? Hay mercadería para vos. Ahí después, cuando termine la reunión, te vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Entonces no tenemos que ser gente que solamente habla, tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y eso no te lo doy yo, porque eso trae la gente de la iglesia y después se destina a diferentes personas que necesitan. No es que sea, el pastor es tan generoso que me lo está dando. Esto lo da la iglesia, todos los que traen los hermanos y se lo da. Se lo damos en el nombre de Jesús. En el libro de Santiago, en una hora más termino, no se preocupen. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Lo tienen? Ahí lo tenemos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Seguimos hasta el 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se manifiesta en las obras. Viene un hermano, dice y te pide, mira, no tengo para comer y estoy medio desnudo y tengo un frío. Y vos le decís, anda tranquilo, ya te vas a calentar, no te preocupes, anda hermano, anda hermana. Orá, Dios te va a proveer de una ropa más abrigada. En el camino por ahí se aparece algo y que encontrás comida para comer. No es correcto, no está bien. No está bien. No está bien. Nosotros debemos suplir.
Debemos tal vez compartir, tal vez no tengamos mucho, pero compartir de lo que tenemos. Cuando yo comparto de lo que yo tengo, cuando hay una necesidad, esa es fe en acción. Fe en acción, fe en obras, fe en obras. La iglesia tiene que manifestar la fe por medio de las obras. En una forma constante, no es que lo hago una vez cada año, es parte de la vida diaria de la iglesia. Y a veces uno puede estar ajustado, pero algo se puede hacer. Y yo se lo digo por experiencia. Algo se puede hacer, algo se puede dar, en algo se puede ayudar. Porque no es la cantidad que tengo, sino que cómo utilizo lo que tengo. ¿Cómo ayudo con lo que tengo? ¿Con lo mucho o con lo poco? ¿Cómo puedo hacerlo? Y ¿saben qué? En esto, la gente humilde muchas veces nos pasa el trapo a nosotros. La gente humilde es la que a veces más sabe compartir porque sabe lo que es la necesidad. Yo he conocido en Mar del Plata y teníamos gente por ahí muy humilde y a la hora de dar eran los primeros que levantaban la mano y nosotros decíamos, pero este apenas tiene. Pero como sabía lo que era tener necesidad, él algo tenía que hacer. Y de lo poco que tenía, compartía. Y tenía una familia numerosa. Ya está con el Señor. Y era de Misiones, de la ciudad de Apóstoles. Agapito Fernández se llamaba. Era un hombre que tenía como 8 chicos. Trabajaba él solo y hacía changas. Pero ese hombre mostraba que creía en Jesús por medio de lo que hacía. Que Dios nos ayude a nosotros a poder manifestar nuestra fe por medio de las obras. En Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí nomás, solo el anterior. Ponelo de vuelta y dejalo un poquito, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Y es interesante este versículo, esta palabra. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero si no somos luz, eso no se va a notar. ¿Me entiende? Debemos ser luz. Y cuando yo soy luz, estoy hablando de que tengo un testimonio. Ser luz es tener un testimonio intachable. Eso es ser luz. Cuando yo soy luz, cuando yo tengo un testimonio bueno, intachable, la gente me observa. También cuando somos al revés, ¿no? La gente dice, pero cuando nosotros somos luz, cuando somos de bendición para la gente nos observa y ahí pueden ver nuestras buenas obras. Y cuando ven nuestras buenas obras, que es producto de la fe, es producto de lo que creemos, van a glorificar a Dios, van a conocer a Dios. ¿Me entienden? Entonces, ser parte de Iglesia Casa de Dios no es algo así nomás. Usted tiene que entender que tiene que ser luz, que tiene que tener un buen testimonio, para que todo lo que usted haga a favor de los otros, la gente lo pueda ver y por lo que ven, se puedan acercar a Dios. Por eso es que es sumamente importante que manifestemos nuestro amor y nuestra fe por medio de las obras. ¿Me siguen? En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia que debemos ser ricos en buenas obras. Y ricos, cuando dice rico ahí no quiere decir sabroso. No está hablando de que es rico al paladar, sino está hablando de rico de abundancia. Un rico es una persona que tiene mucha plata. ¿Cuántos hay que tienen mucha plata acá? Lo tenemos todo en Cristo. Así nos enseña la Biblia. ¿No lo buscamos?
1 Timoteo 6, 18. Ya vamos terminando, no se me preocupen, no se me empiecen a ir. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que sean ricos en buenas obras. ¿Qué quiere decir? Atesorando para sí. Está bien el otro también. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que trae fruto el hecho de ser ricos en buenas obras. Es como un tesoro que uno guarda. ¿Qué quiere decir rico en buenas obras? Que haya abundancia de buenas obras en tu vida. Que te sobren buenas obras en tu vida, como al rico le sobra la plata. A nosotros nos tienen que sobrar las buenas obras. Nos tienen que sobrar. Dice, tienen que ser ricos en buenas obras. Yo digo, ¡guau! No es que tenés que hacer algunas obras. Dice, tenés que ser rico en buenas obras. Nos desafía a no quedarnos con algunas obras, sino que eso me desafía. Yo tengo que ser rico, o sea que yo tengo que estar en un constante hacer buenas obras. Eso es lo que me convierte en rico en obras. El ser constante, el ser constante, el ser constante. Jesús, cuando llamó, con esto voy terminando, cuando Jesús llamó a los 12, la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 3, que llamó así a los que Él quiso, para que estuviesen con Él, para que predicasen la palabra, para que sanase a los enfermos y para que trayera libertad sobre las personas. Con ese propósito, Cristo llamó a los apóstoles y a los discípulos para que estuviesen con Él, para que predicaran la palabra, para sanar a los enfermos y para traer libertad a esas personas que estaban esclavizadas por demonios o por pecados. Esas eran las obras que Cristo les dijo a los discípulos que debían hacer y que debían dar alimento al pobre, que debían cubrir la necesidad de la gente. Que debemos dar un vaso de agua al sediento y cuando se lo damos a esa persona, Jesús dice, cuando se lo das a esa persona, me lo estás dando a mí. Cuando vas a ver un preso, Jesús dijo, me fuiste a ver a mí. Cuando alimentaste al hambriento, Jesús te dice, me diste esa comida a mí. Jesús hizo las obras que el Padre le envió a hacer. Y Jesús dijo que nosotros vamos a hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Es una palabra de Cristo. ¿Yo quiero hacer las obras que Dios quiere para mí? Sí. ¿Cómo hago yo las obras que Dios quiere para mí? ¿Cómo yo sé cuáles son las obras que debo hacer? Yo debo, en la Escritura, mirar, ver, buscar lo que Cristo hizo. Cuando yo hago lo que Cristo hizo, estoy haciendo lo que el Padre hizo, porque Jesús recibió la orden del Padre. Hacer lo que Jesús hizo es hacer lo que Dios Padre quiere. Y dice, aún mayores las haréis. ¡Ay, Dios mío! Aún mayores, dijo Jesús, ustedes van a hacer. El punto principal de esto es la disposición, acompañado por la determinación. Tenemos que disponernos a hacer buenas obras y tenemos que ser determinados para hacerlas. No es solamente querer, sino también hacer. Y Dios está queriendo utilizar una iglesia activa.
Dios está queriendo traer un avivamiento sobre esta ciudad mediante la iglesia activa o las iglesias activas. Y yo, en el nombre de Jesús, quiero que Casa de Dios sea una de ellas. Que estemos involucrados en mostrar nuestra fe y nuestro amor a esta ciudad. Y a toda ciudad en donde Dios quiere que nosotros nos movamos. Pero nosotros debemos disponernos y debemos determinarnos a hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A partir de que uno recibe una palabra que el Espíritu Santo nos hace entender. Hoy. El resumen, como dijo Salomón en Eclesiastés, el resumen del discurso oído es este. Iglesia, movámonos por medio de las obras, manifestando amor y fe.